una muestra más de cómo ve él el mundo, que es de una manera autoritaria, en donde lo que importa es lo que él piensa y lo que él dice, y no escuchar y no generar consensos. Creo que en ese aspecto no hay novedad, como tampoco en el que nos diga con firma pues que está en contra de la reforma y del nuevo modelo educativo, y siempre lo ha dicho y siempre lo hemos dicho. López Obrador está en contra de que los maestros puedan hacer una carrera por vida propia. Hoy los maestros, en lugar de tener que comprar sus plazas o tener que buscar influyentismo, se la ganan con su esfuerzo y con su trabajo, y eso los ha liberado. Yo desde aquí envío un saludo muy grande a todas las maestras y a los maestros, porque conozco su vocación, porque he estado en las escuelas, porque los he visto, porque los he escuchado, y porque muchas maestras y maestros hoy me dicen que gracias precisamente a que pudieron concursar su plaza, demostrar que tenían los conocimientos, hoy la tienen, y eso es gracias a esta reforma y al nuevo modelo educativo. Y lo que quiere López Obrador es lo inverso, por eso dice que está en contra de la reforma, porque lo que quiere es regresar al viejo sistema en donde las plazas se hereden. Quiere regresar a un viejo modelo educativo en donde los niños y los jóvenes no sean críticos, porque él no quiere gente crítica, él quiere gente que simplemente obedezca, como lo estamos viendo, lo que él piensa y lo que él dice. Él ya dijo también que está en contra de que se enseñe inglés en las escuelas, quiere cancelar esto, y cuando dice que va a hacer un acuerdo con las maestras y los maestros, está mintiendo. Las maestras y los maestros lo que quieren es precisamente salir adelante a través de su esfuerzo, ganándose su plaza por el mérito, no por influyentismo político. Con quien está haciendo acuerdo político López Obrador es con el Bester Gordillo, con quien lo está haciendo es con algunos líderes de la coordinadora. ¿Por qué? Porque quiere restituir los viejos privilegios, quiere hacer una alianza política que él piensa que le pueden dar votos a cambio de restituir esos privilegios que se acabaron con la reforma educativa. El privilegio de controlar el mercado de las plazas que se vendían, el privilegio de controlar la vida del maestro, porque en lugar de que sea un concurso y el esfuerzo del maestro el que determine si es director o si es supervisor, que sea el influyentismo político el que lo ponga. El privilegio de no tener autonomía de gestión en las escuelas para seguirlos controlando, de que los maestros no accedan a toda la capacitación que tienen que hacer. Es decir, eso es a lo que le está apostando López Obrador. Ya lo había dicho hace mucho, hoy lo vuelve a decir, y la alianza que está haciendo, porque además se ha visto, el yerno del Bester Gordillo estuvo ya públicamente apoyando a López Obrador en un evento, estuvieron platicando, estuvieron muy cerca. Es decir, esa alianza está construida, y es una alianza que lo que busca es restituir los privilegios, los malos privilegios del Bester Gordillo y de otras personas que le hicieron mucho daño a la educación, en detrimento de las maestras y de los maestros que están frente al salón de clases, de las maestras y de los maestros que hacen a diario un gran esfuerzo por salir adelante, y porque sea su esfuerzo y su trabajo lo que se premie y no su militancia política. Entonces, me parece que frente a lo que estamos es algo terrible, sería un retroceso gigantesco en donde los afectados son las niñas y los niños de México, que le tienen sin cuidado a López Obrador. Él, con tal de hacer una alianza política, con tal de pensar que le va a dar votos, restituir las viejas alianzas del sistema educativo, de restituir su alianza con el Bester Gordillo, le tiene sin cuidado el futuro de las niñas y de los niños, y de que tengan una educación mejor, que para eso se hizo la reforma, para eso se están capacitando a las maestras y los maestros, por eso se evalúan, por eso las mamás y los papás lo que quieren es que se tenga buenos maestros, planes de estudio acordes con el siglo XXI, que se aprenda inglés en las escuelas. Así es que todo eso es en lo que hoy nos está diciendo o confirmando López Obrador, que está en contra y que lo que quiere es restituir un pasado al que no queremos regresar. Aurelio, déjame entrar en dos aspectos. Uno, tú fuiste pues secretario de Educación Pública, fuiste uno de los artífices o de los impulsores, de los ejecutores de esta reforma, de aterrizarla, de implementarla, la reforma constitucional. Hoy la Secretaría de Educación Pública, que está encabezada ya por Otto Granados, que era subsecretario en tu gestión, informa que durante el bienio 2016-2017, 100,000 docentes tomaron los cursos de estrategia de formación continua.
cuando López Obrador habla de convocar a maestros organizados en el sindicato, en la coordinadora, digamos, el magisterio disidente, le pregunto al coordinador de la campaña, pero exsecretario de Educación Pública, ¿tiene asidero en términos de discurso mover ese volumen? Es decir, ¿es una zanahoria suficiente como para incentivar algunos liderazgos y con eso mover esto que sabemos que es el sindicato más grande de América Latina, con más de 1.500.000 afiliados o algún número cercano que tú lo puedes precisar? ¿Tiene asidero realmente la palabra de López Obrador? ¿Puede ser el incentivo suficiente para que eso le genere 100,000, 200, 500,000, 800,000 votos? Y la otra, Aurelio, ¿cuándo la campaña que tú coordinas, cuándo el precandidato José Antonio Meade también podrá establecer una comunicación, un diálogo, aunque sea a nivel de discurso, justamente con los maestros, con los profesores, pero también con esa otra cadena que es padres y alumnos, ¿no? Es decir, escuela, padre, alumno, que es otro filón que parece pues no estarse considerando cuando se tengan estas arengas, digamos, de campaña política. Sí, claro, a ver, yo creo que el precandidato José Antonio Meade tiene como una de sus prioridades la educación, y como parte de ello tiene una prioridad escuchar en primer lugar y dialogar con las maestras y los maestros, como tú bien dices, con las mamás, con los papás, que son fundamentales también. Las mamás y los papás son los primeros que te dicen que por supuesto que quieren una mejor preparación para sus hijos, que lo más importante que les van a poder heredar a sus hijos va a ser una educación de calidad, y esa educación de calidad se tiene con maestras y maestros que se estén ganando su trabajo con su esfuerzo, porque son buenos, porque están en el aula, porque han demostrado que tienen los conocimientos para hacerlo, maestros que han demostrado en las evaluaciones que les va bien, que son maestros que tienen vocación, que están esforzados. Eso es lo que piden las mamás y los papás de México. También lo que piden es que sus hijos hablen otro idioma en pleno siglo XXI, que puedan hablar inglés. Eso es lo que están pidiendo, que sus hijos aprendan a aprender y que no simplemente memoricen, porque quieren que tengan los conocimientos y las habilidades que les va a permitir obtener un buen empleo en el siglo XXI, a ser creativos, a crear su propio camino en la vida. Eso es lo que están pidiendo las mamás y los papás, y es a quienes tenemos que responder junto con las maestras y los maestros. Entonces, ese diálogo sin duda existe, y sobre el otro me parece que no tiene sentido. Una vez más vemos a un López Obrador que piensa en los códigos de un país que ya no existe. López Obrador sigue pensando que para obtener votos lo que tiene que hacer es quedar bien con los viejos liderazgos, los que hace 30 o 40 años podían tener un voto corporativo y les podían decir a las maestras y a los maestros, tú vas y ahora votas por López Obrador. Él cree que eso sigue siendo así. Hoy, afortunadamente, las maestras y los maestros de México ejercen su voto libremente. Es un voto que no va a depender de los liderazgos o no. Los maestras y los maestros caminan por su propio pie, las maestras y los maestros disciernen. Y aquí es donde vemos a un López Obrador que sigue viviendo en otro mundo, pero donde también se muestra que lo último que le importa es el bienestar de los niños y de las niñas. Los niños y de las niñas que son lo primero que debe existir para nuestro país, no lo son para López Obrador. Para él están los acuerdos políticos viejos, lo que él entendía como que lo que podía hacer hace 30, 40 o 50 años un buen acuerdo político, y lo quiere llevar hoy en día. Eso ya afortunadamente no funciona, pero sí lo muestra de cuerpo entero, Carlos. Aurelio, para despedirnos por mi parte, y nos quedan 2 minutos antes de la pausa, te pregunto, es pertinente, te comento, parece pertinente, ¿no? Que tú apuntas a una alianza Andrés Manuel López Obrador, el Baester Gordillo, en el momento en que hace apenas unos días, cuando se conoció que finalmente un juez, y ya la PGR no puso resistencia, concedía el beneficio de la prisión domiciliaria por edad a el Baester Gordillo, muchos apuntaron a que había un pacto PRI, el Baester Gordillo. El PRI firmó también una alianza con el partido Nueva Alianza, con el PANAL, que dirige Luis Castro, que se apuntaba, pues es un partido que nació o se originó en esa fuerza caciquil del Baester Gordillo. Esto vendría, por otro lado, Aurelio, pues como a desmontar, ¿no? Toda esta versión de que había un acuerdo ELBA, PRI, PGR, Ejecutivo, a cambio de algo electoral, una vez que te escuchamos apuntar esa, que tú señalas, pues una intención de alianza entre López Obrador y el Baester Gordillo.
Sin duda, pero además no solamente es porque yo lo diga, sino porque están los elementos objetivos. No soy yo, todos lo vimos, o sea que simplemente pues estamos señalando algo que ha sido una constante. López Obrador siempre ha dicho que quiere echar abajo la reforma y el nuevo modelo educativo, que no quiere que las maestras y los maestros hagan carrera por vida propia, que no quiere que sean evaluados, que no quiere que haya inglés en las escuelas, es decir, quiere regresar al modelo previo al de la reforma, que es el que estaba cuando se perdió la rectoría del Estado con el Bester Gordillo, y hoy lo que vemos no es una invención, pues es que están haciendo una alianza, están en sus mítines, están en su campaña, y luego de inmediato él ratifica esa intención de regresar al pasado y no continuar con un proyecto hacia adelante. Entonces no es que simplemente estemos diciendo las cosas por decirlas, sino pues que hay elementos objetivos dichos por él mismo. Es más, nosotros no estamos haciendo nada, simplemente estamos señalando con quién se vincula él, quién están en sus mítines, con quién se reúne él y qué es lo que él mismo está diciendo sobre su proyecto educativo, que es un proyecto regresivo, precisamente para reinstalar esos privilegios que se perdieron, para que esa rectoría del Estado en materia educativa se regrese a quienes antes lo controlaban. Pues es él mismo quien lo está retratando, y lo que nosotros estamos señalando es que no estamos de acuerdo con ello, que nosotros queremos continuar con el proceso de cambio educativo, que queremos maestros que se ganen sus plazas por su propio esfuerzo, por su mérito, y que estén liberados. Queremos a niños que estén aprendiendo a aprender y no a memorizar, niños que estén aprendiendo otros idiomas, y que ese es el camino que queremos, y no el de López Obrador. Y creo que pues están muy claros los contrastes entre unos y otros. Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade, te agradezco mucho tu buena disposición, estos minutos para con este espacio de Grupo Fórmula. Aguantaría, ¿no? Un diálogo, no sé si un debate, pero un diálogo, pues, entre Esteban Moctezuma, tú, y bueno, la pregunta, ¿cómo van los trabajos tras reflectores o tras bambalinas en la conformación de lo que será el ya equipo formal de campaña a partir, pues, del próximo año, o a partir de cuando inicien formalmente las campañas, qué sé yo? Pues mira, seguimos trabajando, para seguir conformando un equipo completo, que en las próximas semanas pueda estar ya funcionando. Cada vez vamos avanzando más en ese tema, y estamos seguros de que eso va también a fortalecer y a permitir que la campaña camine cada vez mejor, como ya está sucediendo en estos momentos, Carlos. Bueno, pues sería, insisto, me quedo con la inquietud, ¿cómo sería una conversación, un diálogo así, franco, abierto, transparente entre tú y, por ejemplo, Esteban Moctezuma, ¿no? En tema de esto, de cómo ven el futuro de la educación en el país. Sin duda, y que tendría que empezar por algo que es muy contradictorio en López Obrador y en quienes lo rodean. Ya que tú lo señalas, y no lo digo, está públicamente, hay artículos, hay declaraciones de Esteban Moctezuma a favor de la reforma y del nuevo modelo educativo. Sí. Públicamente lo dijo muchas veces, y hoy resulta que aparece como el encargado de educación de la campaña de López Obrador, quien dice que no está de acuerdo con esa reforma. Que alguien nos explique. Yo creo que es una campaña esquizofrénica. Que alguien nos diga una de dos: ¿por qué López Obrador tiene a alguien que está a favor de la reforma educativa, o alguien que hasta hace tan solo unos meses estaba a favor, hoy puede estar echar para atrás todo lo que ha dicho y decir que sí? Yo lo que te digo es que más bien lo que se ve ahí, y esas contradicciones, son reflejo de un proyecto que lo único que quiere es el poder por el poder, y que le tiene sin cuidado los proyectos educativos, los niños, las niñas, los maestros, y que por eso aguanta ese nivel de contradicción de, por un lado, decir que va a acabar con el proyecto de la reforma y el nuevo modelo educativo, y tener un encargado que antes lo defendió. Eso, lo único que te puede explicar es que su única búsqueda es el poder por el poder.